Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un placer hoy estar por aquí con el invitado que tenemos, con Ramón. Me ha mandado una cosa muy graciosa, me ha mandado una ubicación para ver cómo iba llegando a casa, así que yo creo que lo tenemos ya en casa, a Ramón. Bienvenidos, bienvenidas a este live. A ver si hoy consigo escribir el título del live, porque últimamente... A ver, voy a ir viendo la solicitud. No, este no es. No, cancelar. Voy a ir viendo las solicitudes, a ver si lo tenemos por aquí. Aquí. Enviar solicitud. Últimamente no sé qué pasa, que cuando me dedico a escribir ahí, conectamos. ¿Quién? A ver. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola, Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. muy bien, acabo de sentarme. Sí, ya he visto ahí en la ubicación que me has mandado que ha llegado en el minuto 53. No conocía esa aplicación, está muy chula. Sí, me la descubrió mi mujer. Mira, tiene la cosa que puedes compartir la ruta en tiempo real y de hecho cuando vuelves a casa a las tantas ya te dice la aplicación, oye, que es muy tarde, quiere avisar a alguien de que está volviendo. O sea que mira, tiene su servicio. Oye, qué considerado, ¿no? Mira, voy a intentar fijar el título aquí, pero ahora me deja escribir. Vale, venga, voy a escribir. ¿Por qué creemos en mierdas? A Pero ver. eso lo está haciendo con el móvil. Yo es que no tengo ni idea de cómo va esto de los Sí, directos en mira, Instagram. O ahora sea, ahora te lo voy a explicar, es muy fácil. O sea, aquí te permite poner un comentario, ¿vale? Que yo acabo de publicar. Y ahora ujú, yo le doy lo aprieto un poquito y me dice, fijar comentario, sí. Entonces se queda ahí escrito. ¿Lo ves que está escrito? ujú. Vale, pues ahora cuando la gente entra al live ya no pregunta, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué va esto? Claro, Ah, porque la gente que no entra de primera no... es útil, es útil, es útil. La Sí, aplicación sí. se llama City Mapper. La aplicación se llama City Mapper, pero no funciona en todas las ciudades. Funciona en las grandes, en Madrid, en Barcelona y todo eso. O sea que según donde vivas, por ejemplo, en Granada, cuando yo voy a Granada me sirve. No está en Granada. Bueno, porque en Granada es fácil decir, tardo 5 minutos en llegar a casa. A ver, No hay porque va pérdida. anda. Claro, La gracia precisamente es el transporte público. claro. Ay, Bueno, podríamos decir, yo he colgado antes un post, y claro, podríamos decir que esto va hoy de neurociencia. yo cuando vi que en el libro lo clasificaba Amazon como neurociencia y neuropsicología me quedé con el culo torcido, porque yo la verdad es que de neurociencia hablo poquísimo. No porque me parezca mal, que además tiene esta imagen de que soy como el hater de la neurociencia, sino porque no va de eso. O sea, el análisis, el nivel de análisis en el que estamos nosotros es un nivel de análisis diferente. Pero, Sí. hombre, un poco sí se habla del funcionamiento del cerebro, porque para hablar de la conducta, pues en algún momento te acabas refiriendo al funcionamiento del cerebro. Pero yo lo veo más como un libro de psicología conductual y social que como un libro de Sí. neurociencia. Claro, yo me refería a la neurociencia en el sentido de que yo creo que el libro es, eh, es, es claro, claro como el agua para poder entender cómo funcionan muchos mecanismos de la mente, ¿no? O sea, cómo nosotros interpretamos y percibimos de una forma que nos lleva, pues, a creer lo que creemos, a veces pensando que estamos creyendo verdades que no lo son, ¿no? En esa parte sí que le veo, a mí me ha parecido, de verdad, me pareció esclarecedor, ¿no? Porque además Gracias. yo te he tenido... ¿El qué, perdona? Digo, no, que te haya gustado, que me alegro mucho. Sí, 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 mira, yo normalmente recomiendo pocos libros de psicología porque me tienen que gustar mucho. Y a veces hay libros que me gustan mucho, como el que tú recomiendas de Kahneman, pero claro, es complicado de leer, no es un libro fácil de leer para todo el mundo. Entonces, No, no no. siempre lo recomiendo, pero luego hay libros como el de La trampa de la felicidad de Ruth Harris o el de Focus de Goleman, que son libros que me parecen brillantísimos y que suelo recomendar siempre, porque son esos libros que te sirven, que son libros de cabecera. O hay otro libro que me parece maravilloso de Stephen Hayes, que es Sal de tu mente, entra en tu vida, del padre de la psicología, Sí. aceptación y compromiso, que ese libro me parece una joya, de verdad. Es decir, esto tengo que releerlo cada cierto tiempo. Y cuando leí el tuyo, pues tú como yo imagino que leemos muchas cosas que tú dices, ¿y esto qué? ¿No? Que nos Yo deja... a la psicología, la sección de psicología de FNAC, yo le prendía fuego. O sea, yo hacía una hoguera a San Juan con la sección de psicología de la FNAC, pero vamos, pero sin problema, Hombre, ¿eh? no, que están los tuyos y los míos. No podemos Ah, prender bueno, vale. fuego. Ok. Ok. No podemos, que nos echamos piedra Ahora encima. ya tenemos.
Pero es Ya verdad que tenemos, cuando ya ves un tenemos. libro que te abre la mente, que es tan esclarecedor, que viene tan bien ordenado, tan argumentado, tan metódico, con esas referencias tan chulas, yo digo, ojo, pues esto es muy chulo, es muy chulo. Y yo creo que nos ayuda perfectamente a entender la mente. A mí me parecía que este tema, en todo lo que estamos viviendo de la pandemia, todo lo que tú tratas ahí, me parece que es un tema mm, que es muy de actualidad, sobre todo porque el otro día Totalmente. es, perdón, Totalmente, digo. claro, Es es que que el tengo otro un día, poquito de retraso, porque estoy en una sí. habitación un poquito remota y el wifi a veces va un poco así regulinchi. Yo no sé si lo viste, Ramón, pero el otro día salieron negacionistas de la nieve. Y entonces yo dije, digo, bueno, si salen ya negacionistas de la nieve, digo, ya me pareció como que estábamos en un mundo de totalmente como del absurdo. Digo, yo no sé si volver a leerme el libro aquel de Rinoceronte, que era como el absurdo total. Eh, digo, o qué ha pasado aquí, porque ya no me encaja en la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto que hemos visto durante la pandemia, de la negación del virus, ya los tierraplanistas, ni para qué te quiero contar, el que nos van a abducir con la vacuna, que nos van a inyectar, y cómo, a pesar de que la evidencia, ¿no? O la ciencia dice que esto no ocurre así, cómo hay personas que siguen creyendo o que seguimos todavía sin cuestionarnos muchas de esas noticias, esos bulos que llegan, los fake news, y nos los tragamos tal cual, sin siquiera pararnos a pensar, oye, espérate, esto que puede tener parte de verdad, pues me encantaría poder hablar de esto contigo. Perfecto. Tus niñas son pequeñas todavía, los míos son mayores, yo tengo desde los 16 a los 20, entonces yo cada vez que me siento a comer, porque cenamos y comemos juntos, nos sentamos a comer y de repente oigo, me han contado, me ha llegado, me han dicho, yo ahí ya es como que me revuelvo. Y siempre me dice, mamá, no saltes, porque yo ya voy a saltar. Pero a ver, ¿de dónde te ha llegado? ¿De dónde te lo han dicho? Que de verdad que esto es así. Ese de verdad que esto es así es como una necesidad de tienes que creerte lo que te estoy diciendo, que a mí me crispa, me crispa. Pero eso es una cosa de prueba social. En el libro comento el primer experimento, bueno, el primer estudio observacional, porque no Sí, fue experimental, que se hizo sobre disonancia cognitiva, el que hizo Festinger con un grupo de gente que pensaba que sí, iba a haber un diluvio y que los alienígenas iban a venir con un platillo y los iban a rescatar a ellos. Y cuando eran un grupo que hasta ese momento no eran nada proselitistas, no buscaban incorporar nueva gente. A Festinger y a sus colaboradores les costó mucho entrar en ese grupo. Pero una vez que se llevaron la desilusión de que los alienígenas la fecha prevista no vinieron, o sea, que se comieron una mierda como el sombrero de un picador, tuvieron que cambiar su creencia, se aferraron aún más fuerte a su creencia. Eso fue lo primero que llamó la atención a Festinger. Pero es que la otra parte, que viene al caso de lo que tú dices, es que empezaron a volverse mucho más activos buscando conversos, buscando convertir a más gente. ¿Por qué? Por un principio de prueba social. Cuanta más gente cree lo que yo creo, más seguro me siento de que esto no puede ser una tontería. Entonces esto es así, mamá, tienes que creerlo, viene del hecho de que es que además también los papás pues somos, al menos durante un tiempo, una figura de autoridad. Y si papá se cree lo que yo digo, entonces lo que yo digo tiene que ser verdad. Yo no puedo estar creyendo una gilipollez si papá también se la cree. Lo que pasa es que, claro. claro, eso realmente pues no tiene recorrido, porque los papás creemos gilipolleces también, pero... ¿Tú crees que si educamos en casa en que nuestros hijos tengan un pensamiento crítico, serán menos vulnerables a este tipo de sesgos cognitivos? El que nosotros les En el... hagamos cuestionarse lo que les llega, que les enseñemos a pensar, que no los adoctrinemos, porque claro, yo sé Uh -huh, cuáles son mis ideas políticas, o yo uh sé -huh. que soy agnóstica, no niego a Dios porque no tengo evidencia de que no existe, pero tampoco tengo evidencia de que exista. Entonces yo no quiero que ellos tengan mis creencias, pero sí quiero que tengan las suyas y que se las cuestionen. Entonces no sé si educándolos en ese pensamiento crítico vamos a Uh conseguir -huh. que también terminen cuestionándose otras cosas, no solamente las que están en casa. El problema con el pensamiento crítico y con el escepticismo es que, como cualquier otro proceso psicológico, lo podemos llevar demasiado lejos. Nosotros, a fin de cuentas, creamos cosas raras porque nuestro proceso de ver patrones no se para. Entonces, a veces vemos patrones que no están ahí. Y yo creo que, a ver, el mensaje que doy en el libro quizá a veces luego lo releo y digo, ostras, porque igual me quedé un poco pesimista, ¿no? Porque en realidad ser más inteligente, tener más estudios, no te protege contra creer en mierda. Ya. Pero sí recuerdo un estudio de la Universidad de Deusto que era un poquito esperanzador, que decía que cuando se hacía un ensayo con estudiantes de instituto y se les explicaba cómo detectar una noticia falsa, cómo valorar una fuente, etcétera, eran Sí. algo mejores.
detestando estos bulos, pero nunca va a haber una salvaguarda. Daniel Kahneman, el autor de Pensar deprisa, pensar despacio, y quizá el psicólogo más relevante en este tema, decía que él llevaba 45 años estudiando los secos y no había mejorado absolutamente nada. Entonces yo creo que los secos es formar... sí, lo tienes por ahí. Sí, para que la gente vea cuál es. Yo lo tengo por aquí, lo tengo más lleno de posit, ¿vale? Para que la gente sepa el libro del que estamos hablando, que esto es una joya también, esto es otra joya. Lo es. Hay que decirle al público que partes de ese libro ya no replican ni están en cuestión, pero la idea central sobre cómo nuestro procesamiento es sesgado sigue siendo sólida. Lo que pasa es que algunos ejemplos de esos secos en el procesamiento, sobre todo los que él cita de facilitación social de John Bargh, no replican y ahora mismo se están considerando descartados, pero bueno, también eso es la ciencia, que cosas que parecen sólidas hoy, pues mañana no replica o aparece evidencia diferente y se tienen que modificar o se tienen que descartar. Pero yo creo que sí es buena práctica, pero es muy difícil porque es que lo tenemos todo en contra. A fin de cuentas ahora los bulos se diseñan para que sean digeribles, para que sean atractivos, porque hay que pensar que para empezar se juega mucho con el procesamiento emocional de la información y eso es lo contrario, es el veneno para el pensamiento crítico, y los titulares muchas veces sesgados, claramente escandalosos, pues también dificultan muchas veces el procesar la información correctamente. Piensa que la mayoría de personas que comparten noticias las comparten, no te digo ya sin haberse leído el artículo entero, Patri, sino sin haber abierto el artículo. O sea, es que leen el titular y dicen, esto es la polla, compartido, para afuera, al mundo, a todo mi WhatsApp. Yo a mi madre le tengo dicho, si viene por WhatsApp es mentira. Ya está. Si viene por WhatsApp es mentira. Pero hay demasiado, Patria, hay una avalancha. No tenemos el tiempo, ni la capacidad, ni la energía para poder verificar cada pieza de información que nos llega. Claro, totalmente. Para que la gente sepa un poco, cuando tú dices en tu título ¿por qué creemos en mierdas? ¿A qué nos referimos con mierdas? Porque en mierdas no cabe todo lo que la gente no cree. Yo creo que en mierdas deben ser como los engaños con los que nos toman el pelo, ¿no? La mierda es como yo llamo, mierdas también lo hice precisamente jugando un poco con estos mecanismos, ¿no? De decir, vamos a poner un título que llame especialmente la atención. Y claro, los psicólogos pues tenemos esta imagen siempre de ser pues muy neutros, muy blancos, más blanditos que la mierda de pavo y tal. Y bueno, pues yo no soy así. No, pero que no pasa nada. Además que cada uno, que a mí... Que también hay montones de divulgadores que son increíbles y admirables, que no dicen una palabra más alta que otra. Y yo, desde que estoy en el mundo de la divulgación, he visto a gente haciendo divulgación de psicología y otras cosas que son con un lenguaje siempre exquisito e impecable, y son unos divulgadores que me quedo hechizado escuchándolos, pero es que yo no soy así. Entonces, por mierda, lo que yo delimito son creencias que se han probado falsas y aún así te aferra a ellas por una serie de motivos que si quieres luego podemos detallar. No hace falta hablar tan mal, hija mía Aida, no hace falta casi nada en esta vida, pero a mí es que las contingencias me dibujaron así. Las contingencias me dibujaron así. A la gente hay que aceptarla como es y la gente se expresa como se siente cómoda. Ya está. Claro, y a mí es que me da coraje, porque, claro, muchas de estas cosas no son inocuas. También yo uso la palabra mierda porque además de ese componente de estupidez, la nieve es plástico, mira, de verdad, tírate delante de un tren. Además de eso es que muchas veces son dañinas, porque hay cosas que son inocentes, como el bulo con el que abre el libro, hablando sobre cuando España se creyó que Ricky Martin estaba encerrado en un armario mientras un perro le comía el chichi a una niña en un dormitorio, que eso es inocuo porque es una tontería. Y luego también a continuación hablo de un genocidio que se ha producido en Birmania, de una minoría étnica, donde los bulos se han dado precisamente y se han transmitido y se han aprovechado de Facebook y de la herramienta que proporciona. O hablamos Cuando leí ese ejemplo que pusiste, me afectó emocionalmente muchísimo, porque yo lo desconocía. Es verdad que el de Ricky Martin yo también he utilizado en muchas charlas para que la gente se dé cuenta de lo que la gente afirmaba y nunca había pasado, pero cuando he leído lo de la guerra me dejó completamente impresionada, de verdad. Claro, es que también ahí lo puse un poco con el objetivo de poner de relieve la gravedad que estas cosas pueden tener, porque claro, además cada 2 por 3, a mí, yo tengo una debilidad que es que los críos. No se puede tocar a los críos. No puede pasarle cosas a los críos porque me enveneno. Y desde que soy padre, 4 veces más. Entonces, claro, todos los años salen noticias de algún pobre crío que o ha muerto o lo ha pasado fatal porque los padres han creído alguna mierda estúpida y se han negado a vacunarlo, o se han puesto a darle una dieta que es inadecuada para su edad, o le han intentado curar una enfermedad recurriendo a vete tú a saber qué gilipollez.
y yo me pongo frenético con esas cosas, me pongo muy frenético, porque con el resto de las cosas te puedes reír, quiero decir, va una tonta del culo a quemar un trozo de nieve con un mechero y dices tú, mira, qué más da, ¿no? Pobre tica mía, pero eso no, y por eso utilicé esa palabra, el tema de las mierdas, porque es que de verdad hay que hacer énfasis en lo negativo, lo sucio, lo tóxico, y sobre todo porque además una parte también de la mierda, ya dejo de dar la turra, de manipulación política, de agitación, de... Uy, ¿nos hemos perdido? Ahora Polarización. Ahora, vale. Pues decía que parte de estas creencias también, como se ha visto en lo del Capitolio, que es que yo ya el día decía, pero vamos, es que estamos a día 6, ¿qué coño puede pasar más? Pero todo eso viene de ese mismo mecanismo, los mismos mecanismos que hacen que haya gente que crea que las vacunas tienen microchips que nos controlan, o que el agua recuerda lo que le echa y entonces la homeopatía funciona, o que hay alienígenas, son siempre el mismo mecanismo psicológico, es un fenómeno universal. Entonces yo pensé que ese título, o sea, con mierdas definimos creencias que van contra evidencia, que te aferra a ella a pesar de la evidencia y además que posiblemente sean negativas para ti o para otro. Vale, perfecto. O sea, aquí entran directamente las cosas que se han demostrado que no existe, porque hay muchas personas que dicen, pero es que la ciencia también es vulnerable, porque lo que hoy es ciencia, dentro de unos años deja de serlo porque hay una contrateoría, pero yo creo que eso es evolución. Es que la ciencia es tan bonita porque continuamente se sigue investigando para ir mejorando lo que hay, ¿no? Y si no, nunca hubiésemos evolucionado. Si tomáramos por válida una teoría, un teorema, un paradigma y ya nunca más se investigara sobre eso. Yo creo que seguir investigando sobre lo que ahora se dice que es ciencia hace que esto crezca mucho más. Es que piénsalo, me gustaría que la gente lo pensara de una forma incluso más global. El método científico en realidad es una forma de asumir que los científicos somos humanos, y que estamos sujetos a los mismos sesgos y errores que el resto de la gente, y por tanto el método científico no es más que los científicos vigilándose unos a otros para intentar que no caigan en esos sesgos de enamorarse mucho de su teoría, de afirmar cosas cuando la evidencia es insuficiente, de retorcer los datos, que a veces pasa, para que te salga el experimento, porque de hecho aquí en psicología hemos tenido algunos escándalos del copying bendito. Por ejemplo, hay un autor que se llama Brian Wansink, que se especializó en temas de conducta alimentaria, pero no en plan de investigar trastornos de conducta alimentaria, sino por ejemplo cosas como si el tamaño del plato afectaba la cantidad de comida que comías y tal, y a este tío le han pillado con la, bueno, iba a decir una burrada, pero veo que hay algunos de tus oyentes que se rayan con los tacos, no voy a decir la burrada que iba a decir, ¿sabes? Con el carrito de los helados, y lo trincaron retorciendo datos, falseando datos para que le salieran los experimentos. Entonces, ahí está Miguel de Ceuta, así se habla, sí señor, di que sí. Claro, pero claro, vergüenzas hay en todas las profesiones. Yo creo que hay falta de ética y falta de moral en muchas profesiones. Está claro, en la ciencia también tiene que haberlo. Pero no por eso yo creo que tenemos que dejar de creer en que hay que investigar y que hay que demostrar, ¿no? A colación con esto, alguien preguntaba por aquí, ¿y el psicoanálisis? Pues justo el psicoanálisis es una de esas partes de la psicología que ha hecho mucho daño porque no hay dos psicoanalistas que se pongan de acuerdo sobre el mismo tratamiento ni la misma interpretación de un paciente. Y eso dificulta mucho que la ciencia de la psicología tenga rigor. No sé qué opinas tú. Hombre, es que a mí la gente muchas veces cuando intenta trolearme me habla de Freud porque saben que le tengo una animadversión enorme al psicoanálisis. Es que yo estoy muy de acuerdo con la frase que decía Hans Eysenck cuando publicó aquel legendario estudio en el que comparaba la eficacia del tratamiento psicoanalítico con terapias basadas en la evidencia, con no dar ningún tratamiento, decía que es que el psicoanálisis había retrasado el avance de la psicología 50 años, y yo es una apreciación con la que estoy de acuerdo. Vamos a pensar que primero todos los aspectos teóricos del psicoanálisis se han visto sucesivamente demolidos. Es la premisa fundamental del psicoanálisis de que existe un inconsciente en el que hay unos conflictos, etcétera, está completamente falseada. El desarrollo psicosexual no es como lo postuló Freud, la modificación del comportamiento tampoco. Luego estamos ya con el tema de que Freud luego se inventaba las cosas. Están casos como el de Ana O, que es una vergüenza, en el que coge una tía que es tuberculosa, en vez de diagnosticarle tuberculosis, dice que lo que tiene es una tos histérica, que se le curó en un hospital, y el tío diciendo que su tratamiento había funcionado. O aquel otro paciente que viene a tratarse con él por una adicción a la morfina, y Freud, que lo solucionaba todo dándote farlopa, porque ese tío tenía que tener el tabique nasal como el túnel del Cadí, le dio cocaína, con lo cual el tío acabó enganchado a la morfina y a la cocaína. ¿Sabes? Es que te metes a estudiar eso. Vienen de ahí. No, hombre, que ese tío tenía que parecer los servicios de la Escorpia. O sea, ese tío, en la casa de ese tío, de hecho su mujer opinaba que eso era pornografía, simplemente, que decía mi marido, pues un pornógrafo, lo que pasa es que lo disfraza de movidas respetables. Cuanto más lees sobre el tema, más delirante es, pero es un fantástico ejemplo, creo yo, de los mecanismos por los cuales la gente desarrolla una creencia.
y yo creo que la psicología tiene que darse cuenta de una cosa, que es que tú no puedes escoger un modelo teórico según a ti se te cante el culo o según a ti te parezca o te haga más gracia o lo que sea. Entre diferentes modelos puede haber discrepancias, pues discrepancias las normales entre la ciencia, y se pueden hacer críticas metodológicas, se pueden hacer críticas teóricas, pero tiene que haber una base común de evidencia. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, con la psicología positiva, pero la psicología positiva está intentando validar sus presupuestos desde un postulado científico, y yo puedo decir, pues a mí no me parece que esta metodología sea correcta, o puedo decir que un constructo está mal definido, podemos hablar de si los resultados son lo bastante potentes o no. Pero, hombre, no estamos hablando de un señor poniéndose de loncha hasta arriba, inventándose cosas, y todo, sabéis que al final lo que tú querías era follarte a tu madre, sino que, bueno, pues Sí, es sí, eso es lo un que señor... decía él. No, Yo, no soy murciano, no me llaméis murciano, desgraciado, soy de Granada. Entonces, entonces la cosa es esa, que el psicoanálisis y todas estas corrientes además han desviado a un montón de gente que podría haber estado haciendo investigación sí, y desarrollos sí, teóricos y prácticos en un campo más aplicado a elucubrar y hacerse pajas mentales sobre posibilidades, interpretaciones que no dejan de ser literatura, no dejan de ser, pues yo creo que, o sea, son discusiones de barra de bar, no tienen más sí, valor que eso. Es que yo creo que las pulsiones del inconsciente, ¿tú qué coño me estás contando? Te lo estás exacto, sí, inventando, Julio. exacto. Pero En fin, es ¿sabes lo que que pasa? me engorilo, es Claro, que me engorilo. el peligro aquí, el peligro, Ramón, es que aquellos pacientes que van a una terapia de psicoanálisis van con toda su vulnerabilidad y son marionetas de la persona que lo coge por banda. Tú explicas muy bien en el libro cómo los que te leen las cartas, los visionarios, saben detectar 4 o 5 pequeños trucos para que tú creas que están dando con la clave. Y con el psicoanálisis yo creo que pasa lo mismo. Y a diferencia de una terapia cognitivo-conductual o una terapia de tercera generación, donde tú tienes un número de sesiones determinado y te aseguran, ¿no?, que este tipo de intervención suele llegar a ese tipo de resultados, ahí no. Ahí todo es al libre albedrío. Y la persona está pagando sesiones hasta 2 y 3 veces semanales durante 14 y 15 años, como ha estado el pobre Woody Allen, y al final, pues como un paciente que yo tuve, que me dijo, después de 15 años mi psicoanalista me ha dicho que es que soy homosexual. Digo, la madre, el amor hermoso. ¿En Eso fue, serio? en serio. Es que no tienen vergüenza los cabrones. Pero también es que pasa una cosa que yo creo que es importante. En primer lugar, si no hay un análisis funcional detrás, el problema es que cuando el paciente dice yo fui un psicoanalista y me encontré mejor, no podemos saber con certeza si eso es así debido a la intervención del terapeuta o si es porque el paciente mejoró, pues porque O se tomó vamos un a no olvidar una paracetamol. cosa. Claro, el 50% de las depresiones no tratadas remiten de manera espontánea. La vida es así. Y la cuestión, además creo que es muy importante lo que tú dices, en las intervenciones basadas en la evidencia tienen unos objetivos, por tanto se puede estimar y planificar un número aproximado de sesiones, que luego puede haber imprevisto en la vida del paciente bueno, pueden pasar cosas y se pueden alargar o acortar, pero hay una hoja de ruta clara y hay una explicación clara. Hay una cosa que decía María Jesús Froján, creo que era María Jesús Froján la que lo decía, que me parece que es la bomba, que decía, tú coges un caso, se lo entregas a 4 psicoanalistas y tú vas a recibir 4 narraciones Es diferentes. que, Si no es así, que me totalmente. disculpe la señora Sí, Froján. Si no era ella, que me disculpe. Y si tú, en cambio, presentas la misma información a 4 analistas de conducta, probablemente los análisis funcionales de cada uno diferirán muy poco. muy poco, Puede exacto. haber una diferencia en cuanto a qué papel se le otorga a una variable o no, pero en general serán muy similares. Yo creo que eso es una gran garantía de validez y de Totalmente, fiabilidad. totalmente. Pero esto es como todas las demás, y el psicoanálisis, a fin de cuentas, con los tiempos se ha ido moderando, ha ido evolucionando, han ido surgiendo otras corrientes, etcétera, pero luego hace poco se formó un cipote enorme en Instagram porque hay una señora que se ha vuelto a abrir otra cuenta que hacía constelaciones familiares diciendo que si te violaban, bueno, el escándalo este que Totalmente, has visto. increíble. O sea, Yo lo vi en es la que es cuenta de Sonia delirante. Cervantes. Efectivamente, dice, es que si te violan es porque tú te ofreces, pero señora, cállese. Señora, cállese, tírese delante de un cercanía en marcha. O sea, pero ¿por qué? Y claro, el fallo, y una cosa muy positiva que yo veo de las redes sociales, por todo lo negativo que pueden tener, es que precisamente muchos compañeros que estamos haciendo un esfuerzo, hay muchísimas cuentas como la tuya, como de otra muchísima gente, como Miriam Rocha, o la Blanca Cogollos, o como Edu Polín en Twitter, en Instagram, en diferentes, que están haciendo un trabajo de divulgación. Me parece fundamental, porque una pregunta que hacen muchísimo, y de hecho justo el otro día me decían, oye Ramón, ¿por qué no coges un día, te sientas en el blog y dices algo así como el artículo definitivo sobre cómo elegir un psicólogo? Porque es que realmente no hemos sabido transmitirle al público, decir, no, nosotros somos esto de aquí es curanderismo, no hemos sabido, no hemos sido capaces.
Y ahora Exacto. estamos empezando a hacerlo. Por eso yo creo que es tan importante también esta labor que se hace en redes sociales, porque es donde se llega. Los libros están bien, los libros están muy bien y Sí. son necesarios, pero vamos a ser honestos, esto tiene más alcance Fíjate, al final. Fíjate, Ramón, que yo una vez le preguntaba a Pérez Tupiñá por qué, teniendo tan claro que la ciencia ha demostrado, pues temas, por ejemplo, con el virus, con la vacuna, todavía hay gente que dice estas barbaridades y me dijo, pues porque a los científicos nos parecen tales barbaridades que no hemos salido a desmentirlas. No le hemos dado credibilidad pensando que la gente tampoco se la daría. Y esto es algo parecido a lo de la psicología. O sea, como científico, tú ves que es una animalada de tamaño calibre que tú dices, yo para qué voy a salir a desmentir esto si no vale la pena. Pero es que hay gente que con su vulnerabilidad o con sus teorías de la conspiración se lo termina creyendo si no hay un científico que sale y dice, oye, que esto es mentira. Bueno, es que además, y últimamente me estoy hinchando de repetirlo cada vez que tengo la ocasión, es que no solo hay que divulgar el fenómeno científico de por qué creemos en mierdas, cómo funciona la memoria o cosas así, que eso está súper bien, es esencial, sino que hay que divulgar también el procedimiento, el funcionamiento de la Sí, ciencia. Y exacto. ahí es donde yo creo que tenemos que hacer ese énfasis, porque hay una cosa que tú has dicho que me parece muy importante, y me recuerdo un meme que decía, que me hacía mucha gracia, que era algo así como científico en 1990. Buah, con esto de los ordenadores y toda la información, el conocimiento humano no va a tener límite. Científico en el siglo XXI, por favor, no le prendáis fuego a la nieve, por favor. Claro, hay muchas cosas que efectivamente tú piensas, bueno, es que esto no hace falta explicarlo, porque es que esto es de cajón de madera de pino. Pero es que los cajones de madera de pino son muy engañosos, porque además la psicología tiene un problema de base, creo yo, interno y externo. Y me permite la digresión, voy a ser muy breve. Sí, El problema externo es que todo el mundo cree que entiende cómo funciona su comportamiento, porque todo el mundo sí, tiene su experiencia de su conciencia y de yo pienso cosas y yo siento cosas y yo además me hago mis atribuciones, mis explicaciones de yo porque siento la misma vida. Y el caso es que a menudo acierto. O sea, pues cuando yo, por ejemplo, me cabreo porque ha pasado algo que me cabrea, normalmente soy capaz de atribuirlo correctamente. Entonces es un problema porque todo el mundo cree que sabe. Nadie le tose a un ingeniero cuando dice el cálculo de carga no llega ninguno y dice, pues a mí me parece que el cálculo de carga son 5 más porque lo dice mi polla. Eso no lo dice nadie, nunca jamás. Eso, o se ríe. O sale uno y dice, pues yo es que, pues como salía Aramis Fuster, yo difiero con Einstein en algunos puntos. Señora, usted es más tonta que darle un saco de alpiste a un avión, a ver si se hace amiga del avión. O sea, no se puede. yo difiero con Pero Einstein, es que eso es lo más atrevido. Mira, no hay nada peor que un atrevido con iniciativa. si el tema está en eso, en que tú puedes diferir con quien te dé la gana, a condición de que tú aportes un razonamiento y una evidencia. Pero claro, dice, yo soy adivina, y difiero con Einstein porque me sale el papo. Dices tú, bueno, pues ya está, venga, señora, tómese la pastilla y duérmase. Pero por otro lado, el problema interno que tenemos, y lo denunciaba en su momento Skinner, era que también nosotros muchas veces hemos caído en la trampa de dar por válida expresiones comunes del lenguaje, decir, vale, Sí, existe una mente. ¿Por qué? sí, Porque todo el mundo hablaba ya de mente. Existe sí. una atención o y hemos tratado de meterlas con calzador en modelos teóricos que no siempre se han prestado, porque sí es verdad que hay fenómenos como pues los fenómenos básicos, la atención, la percepción, la memoria, Sí. que se puede haber una correspondencia entre el lenguaje común y el lenguaje técnico, pero Ujú. luego, en el momento en el que te metes ya a analizar el comportamiento, no, la gente, esto suena súper prepotente, ¿vale? Pero pues, cuando la gente habla de motivación, por ejemplo, o de los castigos, el clásico, ¿no? Todo el mundo cree que lo que hay que hacer es ser más duro, poner castigos más Ya. fuertes y tal. Y cuando la evidencia de la psicología de la modificación de conducta es el castigo es ineficaz. Y de hecho luego a nivel social esto se ve con que hay países que tienen políticas mucho menos punitivas que la nuestra y están teniendo que cerrar cárceles por falta de uso. O están alquilando cárceles que ellos no pueden usar porque no tienen con quién llenarlas a otros países. Creo que era Holanda que le estaba alquilando cárceles a Bélgica o Qué viceversa chulo que porque digas esto, Ramón. Qué chulo que digas la esto, iban a porque cerrar. cuando yo hablo de educar con serenidad y le digo a los padres el castigo no funciona, es como, ¿y entonces qué hago? ¿No? La gente es como si me quitas el castigo y yo cómo puedo controlar el comportamiento de mis hijos. Pues claro, es que existen muchas otras maneras para educar que no Claro, tienen y nada que además es ver con esta curioso parte porque punitiva. los fundamentos de modificación de conducta en realidad, no voy a decir que esto lo puede hacer cualquiera en 2 tardes, o sea, esto tampoco es un curso de coaching, pero sí es cierto que están al alcance, son asequibles. Entender, por ejemplo, lo que es, date cuenta que estás reforzando cuando haces una cosa, date cuenta de que estás castigando cuando haces otra, date cuenta que a lo mejor tú crees que estás reforzando algo, pero en realidad lo estás extinguiendo. Hace tiempo escribí una entrada de blog sobre un fenómeno muy cotidiano que es castigar aquello que queremos ver, que es cuando alguien hace una cosa bien y tú haces el típico comentario que es para darte en toda la boca con un remo de vaya, pues por fin te ha salido de la nariz a hacerlo. Y dices tú, no, pues ahora tú eso, en vez de reforzarlo, lo estás castigando.
¿Por qué? Porque lo que está haciendo es asociar un malestar, que es el de ese reproche, el de ese tal, a una conducta que era positiva, con lo cual la persona es menos probable que emita esa conducta en el futuro. Y luego te quejará, pero porque no entiendes cómo funciona ese ¿Tú, comportamiento. Ramón, tú estudiaste en Granada? ¿Tuviste a Maldonado en aprendizaje? Sí, tuve Yo unos también. profesores fantásticos. Tuve Yo unos también profesores tuve a fantásticos, la Maldonado y verdad. recuerdo que Maldonado dijo en clase, el único momento en el que hay que darle en la mano a un niño es cuando mete los dedos en el enchufe. A mí eso se me quedó grabadísimo. Me dijo, es la Claro, única vez en lo que los puedes asustar o castigar. La verdad es que Maldonado fue evidentemente, bueno, es que maravilloso. Antonio Maldonado y muchos otros en la UGR tuvimos y sigue habiendo un plantel de profesores, Sí, muchos de ellos sí, excepcionales, y algunos de sí. ellos, fíjate, algunos de ellos como Vicente Caballo, Tomás Carrasco, no los valoré tanto entonces como los valoro ahora, ¿no? El caso con el castigo, y es interesante que lo menciones, que además tiene un montón de rebotes, de salir del tiro por la culata. Y volviendo al tema del libro, muchas veces también nos encontramos con intentar castigar estas creencias ridículas, riéndote de ellos, etcétera. A menudo suele tener un efecto que es el de reforzar la creencia de Claro, esta sí. persona. Eso lo Entonces, pones en el claro, libro. sí, efectivamente, porque a ver, que yo soy el primero, que Que, yo de luego no le perdona, voy a dar... Ramón, No, es que, dime. perdona, que hay gente que nos pregunta, lo he visto varias veces, oye, ¿Ramón tiene algún libro? Sí, Ramón tiene el Sí, libro del hombre, sí. título que tenemos aquí. ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Tienes alguno más, Ramón? Ahí está. Mi editor me presiona para que saque el segundo de la serie, porque yo tengo pensados 4. Tenía pensados 4. O sea, el primero es por qué creemos en mierda, el segundo es por qué nos venden la burra, que es un libro sobre mecanismos psicológicos de influencia y persuasión. Qué chulo. El tercero es por qué nos comportamos como tarados, que es un libro sobre análisis funcional para no psicólogos. Y el cuarto será una sorpresa. Vale, qué chulo los títulos, me gustan. Vale, Sí, perdona. pensé que les podíamos Decíamos dar que cuando continuidad. alguien te contradice aquello cuando alguien te demuestra que lo que tú estás pensando es mentira, normalmente lo afianza y lo refuerza todavía más, estabas diciendo. Claro, porque te piensas una cosa, nuestras creencias son parte de nosotros, a fin de cuentas, y nosotros tenemos una fortísima motivación por validar nuestras creencias y por demostrar que nuestras creencias son correctas. Estar equivocado y reconocer que se está equivocado es aversivo, es negativo, es ¿Y por desagradable. qué nos sentiríamos Entonces, inseguros con eso? Si es yo que piensa reconozco también que me he una cosa, equivocado, pero es que piensa una cosa, estar equivocado supone, ahora ya no, pero supone un riesgo. ¿Por qué? Porque tú piensas que nosotros hemos ido desarrollando nuestras leyes de nuestro comportamiento, todo lo que viene por ahí, en un entorno en el que equivocarse podría tener un coste enorme. Esto tiene que ver también con que vemos muchas veces cosas que no están. Y esto es la diferencia entre un falso positivo y un falso negativo. ¿A qué me refiero? Tú suponte que estás, pues yo qué sé, estás ahí haciendo tus cosas como homínido, primitivo, que está ahí recolectando, cazando, haciendo sus cositas, buscándose la vida, y entonces ves un movimiento entre los arbustos. Si eso es tú tienes que decidir qué hacer. Y tú, si eso es un depredador y sales corriendo, te vas a salvar o tienes más probabilidad de salvarte. Si no identificas ese patrón, probablemente no te reproduzcas, ¿vale? Porque algún tigre se comerá tus gónadas. Entonces, los falsos positivos no tienen coste. Quiero decir, si yo oigo un ruido, creo que es un tigre, y resulta que no lo es, pues bueno, pues ya está. Pues he corrido para nada, pero bueno, no pasa nada. Pero los falsos negativos salen muy caros. Entonces, exacto. estar equivocado tiene un coste muy alto. Y por tanto, nosotros tendemos a experimentarlo como algo muy aversivo, porque además ahí entra la incertidumbre. Si estoy equivocado en esto, ¿en qué más cosas estoy equivocado? O sea, si esto que yo creo es una gilipollez, ¿soy gilipollas? Probablemente. Claro, decirte a ti mismo yo soy gilipollas, pues tiene muy poca gracia. Entonces, nuestro impulso siempre va a ser tratar de reducir ese malestar. Ese malestar es lo que llamamos disonancia cognitiva. El malestar cuando descubrimos que tenemos cogniciones incompatibles entre sí, como por ejemplo, yo tengo esta creencia, aquí hay un hecho que contradice esa creencia, yo tengo esta conducta que contradice mis creencias acerca de mí mismo, o acerca del mundo, y entonces tenemos que reducir ese malestar. Ese esfuerzo por reducir la disonancia muchas veces lleva a la gente a hacer cosas terribles o cosas ridículas. Porque, por ejemplo, estoy seguro de una cosa, estoy seguro de que la mujer esta que estaba metiéndole fuego a la nieve con un mechero no va Me lo a cuenta y me da risa. reconocer, decir, no, no, pues es verdad que gilipollas fui ahí, que a ver cómo se me ocurrió que la nieve era plástico. Yo estoy seguro de que esa mujer está ahora 10 veces más convencida de que la nieve era plástico, de que los demás somos unos borregos y de que el que le diga que no es parte de la conspiración. Vamos, es que, bueno, igual lo de la conspiración no, pero seguro que ella sí que es RQR. Porque nos jugamos mucho y esto es importante, cuanto más invierte una persona en su creencia, invertir quiere decir Sí,
hacer demostraciones públicas de adhesión, o sea, manifestarte públicamente como creyente en eso, o hacer inversiones que pueden ser darle tu dinero al gurú, vender tu casa y dejarlo todo, invertir una cantidad enorme de dinero en lotería. Cuando tú haces este tipo de cosas, cuanto más lo hagas, más invulnerable eres a eso, porque es que Claro, tienes que seguir adelante. Claro, claro. hay un ejemplo que encontré el otro día en un cómic web que se llama The Oatmeal, que me gusta mucho porque además también dice una cantidad de tacos que es impía, y a mí eso pues siempre me toca la patata. Y el tío pone un ejemplo, ¿no? Que es cómo cabrearte o no cabrearte. Entonces, el tío hace una afirmación falsa sobre George Washington. Sí. Está dirigido a público americano. Pero una afirmación falsa, ridícula. Existe la idea de que George Washington tenía los dientes de madera, que le habían hecho las prótesis dentales con madera. Entonces resulta que él lo desmiente y dice, pues si tú creas esto no es verdad. En la calavera de George Washington se encontró que habían dientes de diferentes composiciones porque le iban haciendo las prótesis con lo que pillaban. Sí. Y dice, ¿cómo te has sentido? Pues seguramente te dará igual. ¿Por qué? Porque seguramente muy pocas personas se habrán puesto a discutir con su cuñado en Nochebuena sobre cómo tenía los dientes George Washington. Poca gente habrá formado asociaciones de defensa de los dientes de madera de George Washington, etcétera. Con lo cual te dicen, que los dientes no eran de madera. Pues te da igual, pues cambias tu creencia y ya está. Ya está. Pero cuando luego hacemos otras afirmaciones sobre, por ejemplo, George Washington sería el campeón de la libertad, pero tenía esclavos, entonces ya la gente se pone emocional. ¿Por qué? Porque esas creencias ya están más cerca de lo que tú llamas tu identidad. Sí. Entonces, claro, esto es una cosa útil a la hora de valorar si merece la pena meterse en según qué jardines como a discutir con según qué gente. Porque es que hay gente que ya ha hecho unas inversiones, por ejemplo, hay una paisana que es tatuadora, ¿vale? Sí. Y se ha hecho famosa en Instagram porque es terraplanista, anti-COVID, anti-vacunas, en fin, bueno, ha salido hace poco en televisión y tal, y bueno, sale como alivio cómico, porque es para lo que está, pero es curioso, pero esta mujer ya no va a dar marcha atrás nunca, probablemente. Nunca, claro. Veo muy difícil que dé marcha atrás, porque después de haber salido delante de miles, de millones quizá de personas en Instagram afirmando estas cosas, se puede hacer, hay gente que lo hace, pero el esfuerzo es gigantesco, el sapo que te tienes que tragar es Claro, pero gigantesco. yo sí recuerdo, si no me equivoco, en tu libro, el ejemplo de una psicóloga creyente que terminó, ¿no? Estando en Sí, contra de sus creencias. Susan Blackmore, efectivamente una Eso. heroína. O sea, yo creo que el tamaño de los ovarios de esa mujer para vencer la disonancia cognitiva que debía tener después de 25 años tratando de demostrar que lo sobrenatural existe, comiéndose una mierda tras otra, y un día llegar y decir, ¿sabéis qué? He sido gilipollas. Yo no tengo esa fortaleza. O sea, yo no creo que fuese capaz de hacer lo que hizo esta mujer. ¿Tú sabes De que me hecho, parece un signo de credibilidad cada vez que alguien me dice me he equivocado? Para mí, automáticamente la credibilidad de esa persona aumenta como no te puedes ni imaginar. Y como me hombre, parece que da claro, credibilidad, yo cada vez que puedo digo me he equivocado, me he equivocado. claro, Porque, pero es un sapo, y el sapo de esta mujer fue gigantesco. Piensa eso, una tía que se ha pasado la vida diciendo, hizo su tesis doctoral intentando demostrar que los gemelos tenían poderes telepáticos, no lo tienen, que el tarot funcionaba, no funciona, que los viajes astrales existen, no existen, y así. Y después de 25 años de darse con la pared, dijo un día, va, ya está bien, ya tengo un chicho, ya no he está. podido. Y eso es valioso, porque también nos demuestra que esto se puede modificar, Y es incluso porque inteligente. en general, claro, en general dices tú, bueno, la gente convencida no suele ser posible dialogar con ella, y es verdad, pero todavía puede haber excepciones. Yo creo que el debate importante es el debate de lo indeciso, el debate de la gente que no sabe qué pensar, y entonces ahí es donde la divulgación, donde la comunicación pública, porque además la comunicación pública de las instituciones ha sido, en mi opinión, desastrosa. O sea, quiero decir, Sí, al margen sí. de que podamos criticar las medidas concretas del gobierno, no, que yo no tengo ni puta idea porque no soy epidemiólogo y no sé, o sea que no tengo ni puta idea, yo sí creo que lo que es la comunicación ha sido un desastre. José César Perales citaba que una norma, y Santiago Benjumea también, que una norma para que sea seguida tiene que tener unos componentes. Uno de ellos es la claridad, y esto ha sido una casa de locos. Luego tiene que haber ejemplaridad, y tampoco la ha habido, porque hemos Tampoco visto la ha habido. montones de dirigentes pues pasándoselo por el culo. Yo me acuerdo de la fiesta esta del periódico El Español con el ministro de Exacto. allí, su puta madre, sin máscara y tal, y a mí se me llevaban los demonios, porque estábamos allí todos en el confinamiento comiendo mierda con cuchara sopera, ¿sabéis? Los otros desgraciados en una fiesta, pues yo le habría estrellado un avión contra la fiesta, o sea, sí, de claro, cargado de gasolina. Porque es que hay que ser cabrón, hay que ser cabrón. Pero no solo hay que ser cabrón porque es que dices tú eres mala persona, sino porque Ya, es que además estás no. tirando todo tu trabajo por tierra, tonto polla. Si Totalmente, es que además estás totalmente. tirando todo. Porque ya sabemos Ahora lo que con. educa el ejemplo. Y claro, tú dices, Claro, ¿cómo me ahora. puedes decir que esto está tan mal cuando tú sí te expones? Si te expones no debe ser que esté tan mal.
Claro, es que ese es el tema. Entonces, vamos a no cachondearnos de la gente. Tú no le puedes pedir a la población, que además mayoritariamente ha seguido las normas. Ese es otro melón del que no voy a hablar porque yo creo que excede el espacio de esta charla, que es el tema de que el otro día vi en la SER un titular que es que se me partía el diafragma, que era, están encontrando los rastreadores casos de gente que se contagia y solo va de casa al trabajo. Y yo de verdad flipo, digo, fíjate la disonancia cognitiva tan grande que hay que tener para no ser capaz de decir la gente se contagia en el trabajo. Y le echan la culpa a todo. Las reuniones familiares, los parques infantiles, que cuando cerraron los parques infantiles me caen en sus muertos, los colegios, no sé qué, todo menos decir, no, es que ¿dónde pasa la gente más tiempo? En el curro. Y claro, es que en el curro siguen los protocolos, que en España en una empresa siguen los protocolos, ¿en qué España? En España de la Tierra 472, en el universo paralelo que va al revés, ¿o cómo va esto? O sea, eso no. Y este es el verdadero problema, porque además cada una de estas cagadas de comunicación pública alimenta a los negacionistas. Cada una de estas cagadas es argumento para ellos. Claro, es argumento. totalmente. Y eso es muy, muy jodido. Muy jodido. Y pregunta Ángeles una cosa y dice, hombre, muchas veces la psiquiatría y la psicología creen en mierda y tratamientos que antes se aplicaban ahora son inconcebibles. ¿Cómo se mejoran los tratamientos? Los tratamientos se mejoran con investigación, apilando. Tú piensas una cosa, cuando se dice que un tratamiento es eficaz, muchas veces se dice en base a unos estudios que luego se tienen que ir repitiendo y replicando. Hay tratamientos como la terapia cognitiva conductual que ya aplican montañas de estudios clínicos. Y aún así es un problema jodido, porque es que medir la eficacia de una terapia es un problema metodológico súper jodido, porque pensad que hay una variable que es muy difícil, por no decir imposible de replicar, que es la del terapeuta. Si yo digo, voy a demostrar que la terapia de conducta es la más grande de todas, que yo lo creo personalmente, ¿vale? Entonces, tengo que poner a una mancha de gente con terapeutas de conducta, los comparo con un grupo de control, los comparo con un grupo que hagan terapia farmacológica, los comparo con otro grupo. Pero claro, cada terapeuta ya de por sí está modificando las condiciones en las que el experimento se da. Cada paciente es un individuo único. Ahí los conductistas, los terapeutas de conducta, analistas de conducta, desarrollan una metodología que es la de caso único, la metodología N=1, que ha permitido testear en unas condiciones un poco más fiables la eficacia de estos tratamientos, pero son jodidos. Pero claro, hay un montón de fenómenos que tienen que ver con crear en mierda, como por ejemplo, y los incentivos de la ciencia, que son por ejemplo el hecho de que muchas veces los estudios que dan resultados no concluyentes o resultados negativos no se llegan a publicar. Con lo cual un tratamiento puede dar unos resultados que parecen muy eficaces porque solo se publican los estudios en los que el tratamiento da un resultado eficaz. Esto es lo que pasa con los antidepresivos, que entonces ahora pues vendrá, ahora por la puerta de aquí van a entrar una horda de médicos que se me van a echar encima. Pero es la puta verdad. O sea, tú ves lo de los antidepresivos y es escandaloso, porque cuando se revisó la masa de estudios en favor de su eficacia, resulta que la mitad daban resultados negativos. Negativo es, no, esto no funciona. Y esto, tengo que decir con orgullo que la psicología está liderando este movimiento que llaman de Open Science, de ciencia abierta, que trata de modificar las condiciones en las que se publica la investigación para que haya más transparencia y tú, cuando vas a publicar un estudio, primero tengas que publicar la metodología que pretendes usar, los sujetos que vas a emplear, las condiciones, etcétera, para que luego no puedas retractarte y no publicarlo. Sino, porque claro, tú antes lo que publicabas era un estudio terminado. Con lo cual tú podías elegir no publicar si los resultados no eran positivos. Ojo, ¿por qué? Porque los científicos también tienen sesgos. Y no solo sesgos, sino que es que el mundo de la investigación y de la academia es muy puto y las condiciones. Hay un paper que es muy asequible, hay un artículo muy asequible que yo recomiendo a todos los oyentes de José César Perales, Fernando Blanco y creo que es Vicente Pérez. Que me perdone el tercer autor, que se me ha ido el nombre. Que se llama ¿Puede la psicología salvarse a sí misma? Hay algunos conceptos estadísticos y de metodología, pero en general es muy asequible. Y lo leí hace poco y me petó la cabeza. Y es un artículo en el que mencionan, por un lado, los sesgos propios de los científicos que pueden contribuir a que a veces los resultados sean dudosos, y por otro lado, los sesgos del ambiente, del contexto en el que se hace esta investigación, la presión por publicar, el publica o muere. Exacto. Que también llevan a que muchas veces se abandonen estudios cuyos resultados no son positivos, no son concluyentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es que el problema, ojo, que el problema no es solo de la psicología, esto pasa en biología, en medicina ya ni te cuento, en epidemiología flipas. O sea, que es que hay muy poca ciencia donde las condiciones de la investigación permitan hacer experimentos que siempre sean completamente replicables al 100%, etcétera, etcétera. Objetivos. Lo que nosotros hacemos, casi siempre tiene que incorporar análisis estadísticos porque se tiene que tener en cuenta que hay una parte de variabilidad, una parte de azar, etcétera. Vaya chapa que te estoy dando, hija.
No, Es que no, no, me no. gusta la metodología. Fíjate, a mí no me gustaba la estadística cuando tenía 18 años y ahora me encanta. Pero, Mira, tú pero que fíjate es... si lo que Dime, estás dime. comentando, que hay veces que con un solo episodio, con esto de los sesgos, que con un solo episodio que ocurra de algo, tú ya crees firmemente en eso y no hay manera de cambiarlo. Yo tengo un ejemplo, cuando hacía antes tanta terapia de pareja, y recuerdo que una vez vino pues, una pareja a la consulta y hablando un poco de qué cosas queríamos cambiar, qué nos molestaba del otro, él dijo, es que mi mujer es una gastona. Y ella le dijo, Ujú. ¿cómo que una gastona? Y yo le dije, digo, mira, no vamos a discutir si lo eres o no, simplemente a partir de ahora vamos a hacer una prueba de realidad. Vamos a ver durante 2 semanas que tu marido observe en qué gastas y que venga aquí para demostrarlo. Resultó que en 2 semanas no apareció ningún episodio y entonces le dijo, no, es que recuerdo que hace años cogiste una vez la tarjeta y te gastaste muchísimo dinero. Y a partir de ahí, solo un encuentro de todos los años que llevaban de matrimonio bastó para juzgarla para siempre, ¿no? Pues, y se supone que estás con una persona a la que amas, a la que quieres y a la que tiendes a ver con una visión más positiva de lo normal. Pues, ¿cómo no nos va a pasar cuando la opinión que tenemos enfrente es algo contraria? Que morimos por defender lo que pensamos sin escuchar la otra parte y cómo esa otra parte nos puede alimentar, nos puede complementar, porque hay veces que incluso en esa discusión estamos diciendo casi lo mismo, pero te ofuscas tanto en tratar de defender tu verdad que somos incapaces de ver la verdad de otras personas. Hombre, es que piensa que ahí entra en juego un fenómeno psicológico que menciono, aunque no lo profundizo tanto, una de estas cosas que dice esto lo tenía que haber explicado más, que es el error fundamental de atribución. El error fundamental de atribución básicamente consiste en que nosotros conocemos los motivos de nuestra conducta o creemos conocerlos y sabemos que muchas veces estos motivos son externos a nosotros, son circunstanciales. Hice esto que está mal porque pasaba esta circunstancia que me obligó o me impulsó a hacerlo. Pero no pensamos lo mismo de los demás, no les damos ese beneficio de la duda. Entonces, claro, el error fundamental de atribución lo que consigue es que cuando alguien hace algo que a ti no te gusta, tú supones que es porque es una característica integral de esa persona. Si tú Exacto. una vez gastaste mucho dinero, es porque eres derrochador. Y ahí entra otro sesgo, que es el sesgo, el heurístico de disponibilidad o de representatividad, que dice que los acontecimientos que son muy salientes, que son muy llamativos, por ejemplo, pues te fuiste con la tarjeta y te fundiste 1.000 euros en el Zara y te volviste todo loca, como son más significativos, tendemos a sobreestimar su frecuencia y su importancia, con lo cual, pues, esto que dice el refrán, ¿no? De por un perro que maté, me llaman mataperro. Pues un poco así. Además, si el ambiente en una pareja está deteriorado, lo que John Gottman llama predominio del afecto negativo, Sí. ya hay una predisposición a interpretar la conducta del otro en los términos más negativos posibles. De hecho, una cosa que Gottman y otros autores mencionan es precisamente que muchas veces los mismos rasgos o las mismas conductas que enamoran a las personas al principio de la relación son los que luego detestan Nos cuando separan, sí. las cosas van mal. Es que nosotros no vemos a la gente como son. Como Los vemos son. como Las vemos al somos. principio como las queremos ver para que encajen con nuestro enamoramiento. Claro, y las vemos como somos nosotros. A fin de cuentas, tú Claro. ves a la persona como la ves, como eres tú. Tú con tu historia de aprendizaje, tú con tus preferencias, tú con tu conocimiento y con lo que no conoces, con las limitaciones de tu sistema nervioso y de tu sistema perceptivo, las limitaciones de tu organismo, todas esas cosas garantizan que en realidad ya de entrada pretender que nosotros percibimos la realidad objetivamente es fútil, porque además no estamos hechos para eso. Nosotros estamos hechos para procesar información deprisa, tomar decisiones rápidas, mantenernos con vida. Y muchas veces los heurísticos lo hacen muy bien. Es que la diferencia entre un heurístico y un sesgo es que un heurístico es Sí. una regla, un atajo, una regla rápida de conducta de si pasa esto, entonces lo otro, que te permite muchas veces tomar buenas decisiones. Lo que hablábamos antes de Y si yo oigo un sobrevivir, ruido y mientras... sobrevivir. Exacto. Si yo oigo un Claro. ruido mientras estoy abrevando, salgo pitando. Y si no era un depredador, pues mira, que me quito lo bailado. Los sesgos, en cambio, son errores sistemáticos. El sesgo siempre es incorrecto. El heurístico no siempre. El heurístico a menudo acierta. El sesgo, en cambio, siempre es incorrecto. Es un error sistemático, porque siempre va en la misma dirección. Además, siempre se produce de la misma manera. Por ejemplo, el sesgo de confirmación siempre da más peso a la información que confirma lo que tú quieres creer que a la información que va en contra. Es sistemático, siempre va en la misma dirección. No es un error aleatorio, no es un error aleatorio como oír mal un ruido o como olvidar un fragmento de información. Siempre va en la misma dirección.
Los que están diciendo, por favor, que vaya más lento, que no me da tiempo a tomar apuntes, lo vamos a dejar grabado, no se preocupen, va a estar grabado, no tienen que tomar apuntes ahora, ya los toman Lo luego, podéis los tienen pasar locos, Ramón, lo los podéis, tienen lo locos. podéis pasar. Yo es que ya ni miro el chat porque van entrando mensajes y a mí se me va la olla. Claro, es que tú tienes un montón de seguidores. Yo cuando hago un directo, pues vienen tres y entonces pues todo va a un ritmo más pausado. Pero bueno, lo pasé el vídeo al 50% y se me escucha como si estuviera ciego y ya está. No pasa nada. Bueno, tenía yo por aquí alguna... Bueno, yo quería hablar un poco también de la memoria sesgada. Ya no te voy a entretener mucho más porque te dije que te quitaba 40 minutos y llevamos ya 50. Todo el tema Virgen Santa. de cómo tenemos la memoria sesgada y cómo nos afecta a los falsos recuerdos, a los juicios de valor. Ah, me parece Ujú. un tema interesantísimo. Yo leí hace muchísimo tiempo un libro sobre los falsos recuerdos de aquellas personas que en Estados Unidos empezaron a denunciar que habían sido violados hace 15 años. Y todo porque estaban yendo a sesiones de hipnosis donde les decían que sus recuerdos decían que estaban siendo Ujú. violados y aquello fue un juicio detrás de otro. Aquello fue bueno, fue un escándalo. Efectivamente. El tema con la memoria es que pensamos que somos grabadoras. Y entonces dices, pues yo esto lo vi. Sí, Y yo, hay una frase de la charla que di en Desgranando Ciencias sobre esto, que es una paráfrasis mía, con tacos, de una cita del psicólogo cognitivo Stephen Novella, que él decía, yo cuando la gente me dice, yo sé lo que vi, mi primer impulso es decir, no, tú recuerdas una cosa distorsionada de una percepción incompleta que sirve a la narrativa que en ese momento tú quieres creer. Que yo lo resumí diciendo, cuando la gente me dice, yo sé lo que vi, mi respuesta es, tú sabes una polla gorda. O sea, no sabes nada. Porque el hecho de acceder a un recuerdo, cuando nosotros accedemos a un recuerdo, cuando abrimos un recuerdo, ese recuerdo se vuelve modificable. Es que esto es muy importante. Cada vez que tú accedes a un recuerdo lo modificas. Puede ser una modificación pequeña o puede ser una modificación grande. Y no hace falta ninguna técnica sofisticada. Muchas veces la mera repetición de una falsedad sí, puede crear un exactamente. recuerdo falso. Yo he utilizado anécdotas que me han pasado a mí de colocarme yo en situaciones en las que yo no estaba, pero porque me las han contado muchas veces y llega un momento en el que yo recuerdo haber estado allí. Pero los experimentos de la psicóloga Elizabeth Loftus son alucinantes porque en 1, 2, 3 ensayos conseguían que la gente recordara haber hecho viaje en globo con su padre de niños que nunca pasaron, Ese experimento es chulísimo, haber chulísimo. tenido accidentes de coche que nunca tuvieron, haber estado en una boda y haberle tirado una ponchera encima al padre de la novia cuando nunca pasó. Y no es complicado, hace falta muchas veces un poquito de sugestión verbal. Si además te coloca en un contexto con un pseudoterapeuta en el que se supone que tienes que estar predispuesto a ser persuadido, porque piensa que la hipnosis, esto lo explica muy bien Alfonso Picó y Antonio Capafons, la hipnosis requiere un acuerdo con el hipnotizador de yo me voy a dejar persuadir. Entonces, tú te pones en una situación en la que estás dispuesto a abrirte a la influencia de este otro hipnotizador, con lo cual estás totalmente vulnerable a que tus recuerdos sean manipulados. Y esto ha tenido consecuencias monstruosas. Centenares de personas han visto sus vidas pues, Totalmente. destrozadas, porque claro, te imagínate que de repente tus hijos empiezan a decir que los has violado. O sea, Sí, sí, yo no me puedo imaginar. Elizabeth Loftus, sí. Loftus, como suena. Yo no me puedo imaginar un horror mayor. Y esto es otro golpe a la idea de que nosotros somos seres racionales. No solo no percibimos todo lo que hay, no solo no procesamos de forma objetiva la información, sino es que luego ni siquiera tenemos garantía de que la estemos recordando bien. Exacto. Entonces, claro, el pensamiento crítico es un esfuerzo enorme. Por eso es tan difícil, porque es que tienes que pelearte con todos Sí. tus mecanismos de procesamiento. Ojo, que también hay psicólogos como Mercier que luego te sacan, filósofos, psicólogos como Mercier, que te sacan libros explicando todas las cosas que hacemos bien, que es que parece que nos damos una y tampoco eso, que coño, que estamos aquí tú y yo hablando a través de unos cacharros mágicos, que yo cuando era pequeño lo veía en la película de ciencia ficción. Yo recuerdo una peli malísima de ciencia ficción que salía Mick Jagger, porque supongo que tendría que pagarse las drogas, que hablaban con videollamadas como hacemos ahora por Skype. Y en aquel momento yo decía, hostia puta, esto es el futuro. Y ahora estamos viendo el futuro. O sea que hay muchas cosas que hacemos bien, pero no siempre. Y lo que tenemos quizás es que adquirir una mayor humildad y un mayor escepticismo y Sí, estar sí, siempre más dispuestos a revisar lo que sí, creemos. sí. A mí me parece importantísimo que las personas tengamos la curiosidad por leer cosas contrarias a lo que nosotros pensamos. Yo soy la primera que se ha leído un libro de Ratzinger porque es que quiero saber cuál es la otra parte. Me interesa saber cómo se argumenta eso, me interesa saber por qué hay gente que cree en ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando yo voy a cumplir 50 años, Ramón, pero cuando yo tenía 17, 18, que empezó lo del SIDA, eh, años más tarde yo pensé, ¿por qué se estudia tanto a la gente que se contagia y no a la gente que no?
esa gente que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver siempre también la otra parte porque nos dejan muchos aprendizajes. Es decir, a ver, Claro, ¿por qué esta gente pero piensa como piensa? Porque es por lo menos la manera de poder entender esa parte. Y a mí eso me genera pero mucha curiosidad. eso es lo que en filosofía se llama el principio de caridad, el leer siempre al otro con la presunción de que el otro es honrado, está Exacto. exponiendo su opinión de la mejor manera que sabe y que sinceramente sus argumentos merecen una revisión antes de descartarlos. Eso es el principio, y eso es un principio que es muy difícil de aplicar porque además, y yo con esto cierro, las redes sociales son un entorno y de verdad no podemos nunca dejar de destacar el papel que tienen las redes sociales y el entorno en nuestra conducta está controlada por el entorno, premian la inmediatez, están diseñadas para no reflexionar. Entonces, Sí. todo lo que viene en las redes sociales tenemos que asumir que está pensado para conseguir atención, refuerzo social, una respuesta emocional que dificulte el procesamiento y una respuesta rápida, un like, un compartir, un retuitear, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el problema no son las redes sociales, somos nosotros. Nosotros. Porque tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que aprender y son nuevas. En realidad, vamos a pensarlo. Yo recuerdo un mundo sin Facebook y, hombre, tengo 44 años, pero es que Twitter, si no me equivoco, se fundó hace 14 años. 14 años en realidad Sí, no es nada. es nada. Entonces, creo que esta es la frontera que tenemos que ahora traspasar. El tema de incorporar estas tecnologías del mismo modo que en su momento incorporamos la televisión, la radio, la palabra escrita y cualquier otra tecnología que puede cambiar cómo percibimos y cómo entendemos el mundo. Oye, Ramón, por mi parte ha sido un auténtico placer, te lo digo en serio. Me parece que ha sido Igualmente. un live chulísimo. A mí me encantaría volver a repetir algún día contigo. Entonces, si Encantado. te parece bien, le damos un día una vuelta y vamos buscando así temas. Esa era como una introducción. Vamos a repetir tu libro para todos aquellos que no hayan apuntado, pero aún así yo lo dejo para grabado. Se llama como el título, ¿Por qué creemos en mierdas? Y Eso es. nada. Y ya viene la cuarta edición. La tercera edición se está agotando, ya viene la cuarta. No me extraña. Pues nos hablamos por WhatsApp y si no te importa, pues quedamos otro día para hablar porque para mí ha sido súper enriquecedor, de verdad. Será un placer, cuando queráis. Un saludo a todo el mundo. Un saludo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que han estado conectados, que hemos estado aquí más de 1000 y pico a la vez. Así que un placer. Cuidaros. Adiós.